Bienvenidos. Manabí siempre ha sido una provincia dirimente para los resultados nacionales y ha sido un bastión correísta desde que Correa le llegó al corazón más que a los servicios con una serie de gestos, más que con una serie de obras. Y como los manavitas somos, gente muy grata y hemos sido, quienes viven allá, gente muy olvidada. La mínima aproximación ya sonaba bien con relación al permanente olvido. En estas circunstancias, el correísmo le apuesta a varias de sus fichas, seguramente Luisa González, primero, para suceder a Leonardo Orlando en la prefectura, eje vital del desarrollo manabita, aunque no haya sido tomado así, mientras que sus adversarios o competidores le apuntan al exalcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, y aún el propio correísmo lo tiene entre sus opciones, si es que por alguna circunstancia la señora González no llega a ser candidata. Quiero recordarles que le pregunté al ingeniero Agustín Casanova cuando estuvo aquí hace algunos años. ¿Qué le dio a usted por esta vaina? A ver, ¿El tren al faro? por supuesto. ¿Sabe usted, cuando usted no nacía, yo viajé en el autoferro Bahía Chone, me llevó mi abuelo, 1961. O sea, Manabí tenía un tren. Pero a estas alturas de esto, ¿por qué no se concentra usted en mejorar la vialidad que hay? Más que norte-sur, que es buena, este-oeste. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros no vamos a decir que de la noche a la mañana ya nos embarcamos Correcto. con esto. ¿Qué? El proceso de preinversión, pues. ¿De dónde a dónde sería el recorrido? Inicialmente nosotros hablamos de Manta a Quevedo, ¿Cuántos kilómetros más o menos? casi 300 kilómetros. ¿Qué poblaciones atravesaría? Todo lo que corresponde Portoviejo, Pichincha, Empalme, Quevedo. Inicialmente, ojo, no descarto inversión privada. No descarto inversión Tiene privada. que tenerlo, ¿ok? Por supuesto. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí están Pharmacies. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. De lo poco que les acabo de recordar del exalcalde de Portoviejo, ya vieron ustedes que trata de un perfil inusual para esa función y sobre todo para esa provincia. Realmente un tecnócrata. Pero hay quienes siguen apostando a él por la memorable gestión que hizo cambiándole la cara a la capital manabita, aunque muchos subestiman el valor de las aportaciones de su obra. Por eso hay gente que piensa como sigue para postularlo a la prefectura. Este hombre, en todos los años que estuvo de alcalde, transformó Portoviejo. Portoviejo llamado Portohueco. Ahorita una de las referencias más grandes del Ecuador. Y Agustín, nuestro amigo, van a transformar Manabí y van a transformar Manta. El turismo va a ser la referencia de desarrollo tanto de la ciudad como de la provincia. Lo que pudo hacer por Portoviejo podrá hacerlo por Manabí. ¿Qué piensa Agustín Casanova de las opciones políticas que tiene con las cuales aliarse
porque solo difícilmente o con un partido menor podría llegar donde se propone. ¿Por qué vuelve? Y sobre todo, ¿qué destino le va a dar a mi tierra, a nuestra tierra, tan manoseada siempre, para terminar siendo preterida o ninguneada a la final? De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos con un personaje político que resulta en este momento gravitante, no solo para la futura prefectura de Manabí, sino para la posición de esa provincia en el panorama político nacional. Pues de a quién elijan, cómo lo elijan, por qué lo elijan y con quién lo elijan en el próximo periodo, se consolida y consagra para siempre la hegemonía correísta o empieza aquello a revertirse en función de una posición democrática y pluralista y no idólatra. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El ingeniero Agustín Casanova, potencial candidato a la alcaldía, a la prefectura de Manabí, exalcalde de Puerto Viejo. Nació en septiembre 28 del 60, tiene 65 años, ingeniero comercial de la Universidad Técnica de Manabí, magíster en planificación estratégica prospectiva de la Flaxo, Chile. Antes de ser alcalde de Puerto Viejo, fue director regional del SRI en Manabí, director administrativo y financiero de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, subgerente regional de crédito del Banco El Pichincha en la costa centro, gerente comercial de la empresa de agua potable de Quito y director comercial de la Corporación Regional de Manabí. Entre sus publicaciones tiene Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y un informe sobre rendición de cuentas. Bienvenido, ingeniero. ¿Por qué vuelve a las andadas? Bueno, porque Manabí está peor y yo no me resigno. ¿Cómo se nota que está peor? Con los indicadores. Yo soy de números, usted bien lo dijo al principio, tecnócrata, no reniego de eso. ¿Números como cuáles? Pobreza extrema. ¿No ha bajado en Manabí, como sostuvo el presidente, que había bajado en general? 2023, 2024, 2025 aumentó 2%. En vez de bajar a nivel nacional como bajó 27-21. Acá en Manabí ha subido. Y la situación, uno que recorre Manabí. Pero los indicadores que usted cita son antes de Novoa. Él cita los del 2025. Sí, seguramente. Yo no tengo esa información actualizada. ¿Qué otros datos son críticos? El tema de que en el tema hídrico, que es fundamental, que es el problema causa en Manabí, no se ha resuelto nada. Qué bueno que usted lo trata. El plan hídrico se ha dejado de mencionar y está de alguna manera abandonado. ¿Cómo debe retomarse? A ver, yo no soy de los que cree que esas obras monumentales, programadas en el 90, son viables actualmente. Yo lo que creo es que hay que hacer en tres fases el tema hídrico. El uno, mini represas pequeñas. En Manabí hay un montón de represas pequeñas, lamentablemente. Y esto quería decirle, mire, el problema de Manabí o de los gobiernos en Manabí, de todos, cantonales y provincial, tiene que ver con enfoque, coordinación y estrategia. Por ponerle un ejemplo, en el tema hídrico, 12, 14 represas, la mayoría abandonadas, porque el enfoque en Manabí ha sido eminentemente social, no productivo. Yo voy por lo productivo. Acá trascienden solo dos, la histórica, primera, Poza Honda, y luego la Esperanza. ¿Qué otras hay? Aparte son de las eso? grandes represas, pero usted tiene, por ejemplo, San Agustín abandonado. San Agustín en 2.300 hectáreas.
San Ramón 400 hectáreas. En la zona de Puerto Viejo tiene Arriaga, Maconta, Tintales abandonadas. ¿Las rehabilitaría? Pero es inmediato, porque usted no necesita hacer estudios porque ya están hechas. Usted no necesita buscar financiamiento porque ya están hechas. Eso es de inmediato, es un mantenimiento nuevamente y ponerlas a operar. Ya, aparte de lo hídrico, ¿qué otros indicadores hay sobre que Manabí está peor, como usted afirma? La cadena de valor que yo siempre señalo, porque yo tengo enfoque productivo. El enfoque social también hay que mirarlo. Usted siempre habló de la agroindustria en Manabí Yo y de agronegocios. Siempre. Hablo siempre de esos. El otro componente de esa cadena es el vial. También hoy tenemos serios problemas. Manabí tiene aproximadamente 17.000 kilómetros de vías. ¿No son 11.000? No, son 17.000. 11.000 son los que están en control entonces de la prefectura. Hay un estudio reciente. 11.128. No, 17.000 son ahora con un estudio que se realizó por la propia prefectura a diciembre. A ver, preciso el dato. Esa cifra mía corresponde a la red vial rural inventariada. O sea, la que usted cita es total. Esta y la red nacional. La red nacional también. ¿Y qué haría con eso? A ver, primero que nada, como siempre, usted cuando llega a una institución ve los problemas, ¿verdad? Lo primero, si usted tiene la red botada, yo particularmente no haría nuevas vías, rehabilitaría lo que tengo. Se están invirtiendo $53.400.000 en 3 vías. Sin embargo, yo calculo que más de 4.000 kilómetros de las vías terciarias y secundarias hoy están en pésimo estado. Este gobierno le quitó la concesión de la autopista, como le llamábamos, Puerto Viejo-Manta, a la prefectura y la retomó. ¿Ha sido para bien? ¿Está mejorando o está igual o peor? A ver, yo sostengo que el país vive un modelo de déficit. Usted ve el déficit fiscal del gobierno central, pero el gobierno central puede hacer muy poco. Cuando a usted le entregan una delegación, le entregan también ingresos. Si usted esos ingresos se los absorbe en gasto corriente, llega también a tener un modelo provincial de déficit. Ese es el problema. No están cobrando el peaje. Ahorita no. Ya. Ahorita y antes eso era lo que mal o bien financiaba en algo el mantenimiento de la vía. El problema, repito, es que de un modelo de excedentes se convirtió en un modelo de déficit igual al del país. Cuando la vía era concesionada, ¿generaba excedentes? Al inicio sí. A pesar de lo poco que se cobraba, eran 25 centavos. No, acuérdese que después se subió 50 y 50 de retorno. Ya era $1. $1 ida y vuelta. Aún así, ellos no lograban puntos de equilibrio. Entonces, por eso que usted veía la vía delegada abandonada. Es que no tiene sentido, Llorvera, que si usted le entregan algo con ingresos, usted también vuelva a tener déficit. Si la concesión es el mejor mecanismo de servir a la gente, aunque tiene un costo adicional al que ya pagamos todos por impuestos y 1000 cosas más, pero un costo menor del que significa el tiempo que se retrasa uno en llegar, el daño del carro, el combustible que genera, los accidentes frecuentes, la inseguridad, falta de iluminación, señalética, lo que sea. ¿Usted lo tomaría como sistema en las vías que son rentables? Yo estoy hablando con claridad, señor Vera. Manabí necesita gobernar sus infraestructuras. El tema es no confundir gobernar con administrar. Gobernar, ¿qué es para mí? El modelo de gestión y el modelo de negocio. Ese modelo de gestión incluye concesiones adicionales a la única que ya hay. Delegaciones, concesiones, lo que sea. Nosotros vamos a empresas privadas que la manejen. Mire, yo tengo, como pasa aquí en la autopista Guayaquil-Salinas. Yo tengo una frase: lo público provoca desarrollo para que lo privado lo gestione. Yo soy de los que creen en la economía social de mercado. Yo soy de los que cree que la administración, sin importar ideología, tiene que ser eficiente. Ya, usted vino por la carretera Puerto Viejo, Jipijapa, La Cadena, Guayaquil, y se dio cuenta de la diferencia hasta La Cadena, y de La Cadena para acá, en donde la vía, aunque sigue siendo de 2 vías, no de 4 como se debía, está en muy buen estado. Esa concesión ahora de paso es deficitaria, porque el mantenimiento cuesta más que el dólar que cobran en 2 tramos aquí, cada 50 kilómetros. Pero, ¿no demuestra eso fehacientemente que la concesión funciona? Totalmente. Por eso lo digo.
Gobierno es cuando uno decide el modelo de gestión y el modelo de negocio. No es administración. ¿Qué pasa? Que ellos creen que todo lo tiene que administrar desde el sector público. Yo creo lo contrario. Le hago una pregunta interesada, tomando en caso este ejemplo de la vía concesionada en Guayaquil. De aquí hasta llegar a Manabí uno tiene que pagar nada más $2 cada 50 kilómetros. Yo creo bien valdría la pena pagar el doble o el triple si la concesión cumple con los requisitos exigidos de la prefectura. De la cadena a mi tierra, a Bahía de Caracas, más o menos 180, 170 kilómetros, si no 200. ¿Le parece a usted en exceso a los privados, dependiendo del tipo de vehículo, cobrar $8 y a los públicos entre 12 y 15? Mire, el modelo financiero determinará eso. Yo soy un técnico. Sí, pero en principio esa estimación, ya sé que como es un técnico no puedo decir está mucho o está poco. Sí. ¿Cuál es su impresión de eso? Mire, yo lo que creo siempre que sea delegación, sea PP o sea alianza estratégica, tiene que haber un modelo excedentario. Yo no considero que puede tener modelo. Si el problema de fondo es que tenemos un modelo de déficit, claro, Carlos. El sector privado no va a gestionar, como usted dice, el desarrollo que el sector público debe impulsar si no tiene excedentes, o sea, utilidades y rentabilidad al hacerse cargo. Así hemos empezado con el exalcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, y empiezan a ver ustedes por qué atrae tanto su discurso. Es algo que aparece serio, técnico, frontal, y a la vez sin animarse a definiciones precisas hasta no tener mucho más datos. Antes de proseguir, les quiero recordar que a lo largo del programa voy a tener un poco de tos, por lo cual me disculpo con ustedes y el invitado. Aparte de que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube de Carlos Vera, en Extreme, que es Canal 15, de Vito TV o 709, en DirecTV, que es Canal 194, corresponde a Manavisión. Hoy tendrá gran audiencia el programa ya, por el invitado. En esas dos cableras y todas las demás del país por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 10,000 más en radios. Centro 101.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K. En la tierra del 89.3 FM. Portoviejo para Manabí. La Bonita del centro del país. La misma frecuencia. Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y 101.7 FM. Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. Vamos ahora a revisar cómo describía su propuesta el ingeniero Casanova hasta hace poco. Nosotros estamos con una propuesta de desarrollo para la provincia de Manabí y hemos mantenido una actitud prudente, no hemos ni con unos ni con otros. Nuestros militantes hoy tienen absoluta libertad para decidir por quién votar. Nosotros no somos un movimiento caudillista que el que cree la directiva tiene que todo el mundo votar por eso. Eso además es engañarse. Entonces demos en libertad para que la gente decida qué opción le parece más conveniente para los intereses del país. Bueno, nosotros estamos reestructurando el movimiento en toda la provincia, bajo unos conceptos diferentes, y estamos también con las escuelas de formación de líderes políticos y de administradores públicos, que lo haremos a través de nuestra plataforma digital. Están preparados los pénsules, están preparados los objetivos, que son jóvenes, particularmente nuestro proyecto se enmarca mucho en mujeres y en jóvenes. En ese video de Capital Televisión, usted aparece hace casi un año preparando el camino, abril del 2025, y habla de que estamos reestructurando un movimiento. ¿Cuál? Caminantes es el movimiento nuestro, pero no solo reestructurando, con nuevo propósito. Nosotros hemos decidido, los que formamos Caminante, que Caminante va a dejar de ser un movimiento provincial para convertirse en un movimiento nacional al 2034. Por eso es que no solo nos estamos preparando para la contienda del 2027 en 5 ejes. Un eje territorial,
que son directivas cantonales, directivas parroquiales, directivas barriales en el sector urbano, directivas comunitarias en el sector rural. Y luego vamos a trabajar con misiones, vamos a llegar casa a casa, por eso es un proyecto de largo plazo. El segundo eje es el formativo. Consideramos que hay que hacer primero un recambio general político en la provincia de Manabí. Lamentablemente la clase política de Manabí yo la siento muy mala. En ese contexto estamos preparando a nuestras jóvenes, en este momento son 85, van a ser 350 de todas las provincias en ciencias políticas y en administración pública. Estos jóvenes salen hoy al territorio con proyectos como por el de los perritos cambio climático. ¿Por qué? Porque necesitamos visibilizarlos. Ese va a ser nuestra cantera haciendo un símil con Independiente del Valle. El tercer eje que lo dirijo yo es el de las alianzas, los acuerdos. Fuimos claros el primer día. Fuera de nuestro movimiento hay gente valiosa en Manabí que la vamos a incluir. El cuarto eje, nosotros convertimos a Caminante en una institución. Organigrama, arquitectura organizacional, metas, indicadores, todo lo estamos trabajando en función de ese 2034. ¿Y el quinto? El quinto es el eje electoral. Ahí hay reglas claras. Hemos dicho a nuestros directores cantonales y le hemos dicho a todos los que manifiestan interés para ir con nosotros que 2 encuestas determinan nuestros candidatos. La una es... Una primera encuesta que ya se está por salir y otra que saldrá por el finales del mes de mayo. ¿Quién pone la plata para eso? Nosotros. ¿De dónde? ¿De dónde? De lo que cuando usted sabe que le gusta la política y que hay que sacar un poco de dinero, lo sacamos. Pero eso es un huevo y el otro, como dirían en mi tierra de plata. ¿Por qué? Usted no tanto. Armar esa cuestión, el año pasado debe haberle tomado por lo menos $300,000 y la cosa va en serio. Pero es que hoy no, que es pre-campaña no es debe ser por lo menos $500,000. No es así. Y una campaña así, si no tiene en Manabí mínimo $2 millones, no compite con los poderes electorales que se enfrentan. No, pero bajo toda la estructura que le estamos realizando, todo mundo lo hace gratis. ¿Y cómo puede usted decirle a Manabí que voten por usted si fue de los que aprobó a la carrera esos contratos para el tema de la reconstrucción de Manabí que terminó siendo corrupción? Ni uno. Su firma está en el acta del final. Vea que no entre 17 y 18 personas. No, eso fue un error. Nunca ¿Alguien puso su firma? No, señor, no se aprobó. Usted ve el acta que dice simplemente aprobado. Por eso nosotros no tuvimos nada que ver en ese problema, porque al momento... O sea, enlistan su nombre, pero no estuvo usted en la aprobación. Estuvimos, pero no aprobamos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos aprobó? No lo aprobamos porque particularmente yo me di cuenta que estaban incorporando proyectos en Puerto Viejo que siendo alcalde no los conocía. De eso vamos a hablar y más con el ingeniero Agustín Casanova, un tecnócrata para Manabí que tuvo un éxito impresionante en Puerto Viejo. Como Guayas y Pichincha solo le daban un triunfo frágil, Correa aprovechó el olvido histórico de Manabí para cautivarla, más con gestos que con obras. Siendo tan poco, incluso con refinería invisible, caló profundo en muchos manavitas. La prefectura será herramienta para perpetuar eso o convertir la provincia en verdadero polo de desarrollo. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com.
Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es al día siguiente, 6 de la mañana, por OnePlus. Canal 14 en las 4 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En cambio, en Zapping es canal 121. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo reproduce apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, en Imbaburi, Carchi, pero a las 6:30, media hora más tarde, también al día siguiente. Y ya llevamos 3 semanas en Ecotel TV por sus medios convencionales y plataformas para Loja y todo el planeta, porque cualquier medio local es ahora mundial. Para que vean ustedes por qué describo como un tecnócrata principalmente a este político, que también lo es. Escuchen el lenguaje en que se refiere a analizar el problema estructural. Primero dice de Manabí, luego del país y luego de toda Latinoamérica y cómo lo define en esta presentación. Yo insisto que el problema de Manabí, señor Vera, es que al no tener un modelo de desarrollo orientado a los agronegocios, tenemos la mayor cantidad de tierra agrícola cultivable del país. Tenemos más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua envasada. Sin embargo, el agua no llega a la finca. Para eso hablamos hace un rato de las represas. Desde la prefectura, ¿qué se puede hacer por agronegocios para desarrollar ese concepto? Y otra vez, la pregunta es igual. ¿Con qué recursos? El presupuesto de la prefectura está por los 180, 190 millones de dólares. Eso. A ver, vamos por partes. Yo lo que creo que el problema de las prefecturas es la fragmentación. ¿Y a qué me refiero? Yo fui consejero provincial. Es que sí tienen un plan estratégico, pero hay un retaseo en base a los pedidos de los alcaldes. Y debe ser al contrario. El gobierno provincial tiene que tener un proyecto que arrope a toda la provincia. Y usted me va a decir, no está soñando muy alto. Hay que soñar alto en Manabí. En el tema de agronegocios. Vamos por parte. Yo lo que creo es que Manabí hoy, en función del aeropuerto y el puerto que tiene que implementar una plataforma logística y productiva del Pacífico desde Manabí. ¿Por qué? O sea, desde ahí exportar nosotros alimentos. Sí, por eso le digo logística y productiva. Porque ahora se viene una gran perspectiva de paso con todo esto que se abre para nosotros en los países del Medio Oriente. Qatar piensa ser un gran importador ya no se llama Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos igual, etcétera. Ajá. ¿Y eso por qué no el Ministerio de Agricultura? ¿Por qué lo asume la prefectura? Porque si esperamos al Ministerio de Agricultura no logramos nada. ¿Y entonces cómo lo financia? El liderazgo tiene que estar desde el gobierno provincial. ¿Qué son agronegocios? Hágame una breve explicación de qué es un agronegocio. Toda la cadena, desde la siembra, producción, comercialización, es íntegra. O sea, el productor de cacao es de los que mejor está ahora, sobre todo en la zona de Jipijapa por precio internacional. Pero a los productores de otros bienes, por ejemplo, maíz, poco arroz, ¿qué otra cosa producimos en agricultura copiosamente? Café. Okay. ¿Qué harían ellos? A ver, le decía, nosotros partimos dentro de esta plataforma. Esta es una idea que ya se la va a hacer un estudio profundo, porque hay que mirar la viabilidad o no. ¿Por qué decimos una plataforma logística y productiva? Porque no vamos a competir a Composora, que es un puerto de contenedores, ni vamos a competir con Chancay, que ya es un puerto de un hub de Perú de gran volumen. Nosotros vamos a ligar esto. Tenemos puerto y tenemos aeropuerto con una ventaja incluso con Posorja mismo. Enorme. Cercanísimo. Ok, vamos a otro punto. Cuando yo les hablaba de que el señor es un tecnócrata y habla de lo estructural siempre, era esto a lo que me refería. Proponemos este metro que una Manabí, me van a decir loco, pero recuerden que cuando dije que iba a ser
los mejores parques del Ecuador en Puerto Viejo, me dijeron loco. Cuando dije que iba a construir los mejores mercados, los más grandes y los más modernos del Ecuador en Puerto Viejo, me dijeron loco. Cuando dije que iba a conseguir financiamiento internacional para dar agua y alcantarillado al sector rural, me dijeron loco. Ya es hora de Manabí de pensar en grande. Si los manavitas siempre hemos sido grandes. ¡Viva Manabí, carajo! Casanova, el man sabe. Como ven, disculpen, el ingeniero Casanova está allanando el camino. Y usted no ha dejado la idea de la que hablamos hace 4 años, por la cual bien recuerda que le dicen loco. Si Quito tuvo los problemas que tiene y mantiene todavía por ese metro, Manabí en sus circunstancias, ¿de dónde? A ver, nosotros por eso en este momento, entendiendo, ahora sí con mayor madurez política, entendiendo lo que necesita nuestro campesino, entendiendo que nuestro campesino necesita que le conecten los recintos con las parroquias. Pero el plan ahora es un tren de... Antes era Manta Quevedo, ahora ahorita todavía eso no lo hemos Este es un metro sí, sobre superficie. No lo hemos priorizado. ¿Cómo no lo hemos priorizado si está en su propaganda? Esto fue en la anterior, pues. Y fuimos haciendo los ajustes necesarios. Abajo dice perfecto Casanova. No, pero la campaña anterior. Ya, la del 2023. La de 2023. Okay. ¿Por qué perdió? ¿Por qué perdí en Manabí? Porque no tenía estructura, porque no tenía plata, y aún así logramos 262 ¿Por qué se metió? No, sí, las cosas en medio camino, mire, cuando a mí me faltaba experiencia política y no tomé en consideración ciertos aspectos que me pasaron factura al final de la campaña. Y ojo, y tengo que decirlo sin resentimiento, mucha gente que se alió y que incluso llegó, no trabajaron para la campaña provincial. De las derrotas se aprende más que de las victorias. Cuando volvamos, lo que les he anunciado 2 veces y tenía yo traspapelado, la alusión que hace nuestro invitado a la necesidad de un enfoque estructural a los problemas. Como Guayas y Pichincha solo le daban un triunfo frágil, Correa aprovechó el olvido histórico de Manabí para cautivarla, más con gestos que con obras. Siendo tan poco, incluso con refinería invisible, caló profundo en muchos manavitas. La prefectura será herramienta para perpetuar eso o convertir la provincia en verdadero polo de desarrollo. Febrero es el mes de la cercanía, de los que están, incluso cuando están lejos. Mandar un giro es más que un regalo, es una forma de decir, estoy contigo. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. Hola, mijo, ¿cómo estás? Sí, vi la notificación del giro. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Chévere, ahora te voy a mostrar mi nueva oficina. Porque hay lazos que no entienden de distancias. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. Vera a su manera, crítico e independiente. Canal Macro Digital TV nos pone en Estados Unidos en una gran cantidad de hogares ecuatorianos, gracias a que la mayoría de sus suscriptores son de nuestra colonia, cerca de 15,000 allá. También en España, por Hispasat, en 23 de 24 provincias de nuestro país, con especial énfasis en Galápagos, en una cablera de Colombia y en otra de
Perú. Allá es Zapping, Canal 129, donde este rato están eligiendo al sucesor del presidente depuesto por el Congreso. Aquí está la referencia que 2 veces les he hecho sobre la visión estructural de nuestro invitado. El problema estructural que tienen no solo Puerto Viejo, todo el Ecuador, yo diría Latinoamérica, la insolvencia para financiar sus obras. Lo primero que atacamos. Usted me ha dado algunas claves de cómo enfrentaría ese problema. Esa insolvencia para atacar sus obras va a ser más latente en la prefectura, con un presupuesto de 190 millones de dólares para todo lo que usted se propone hacer. Pero para eso presentó las etapas para el plan de desarrollo Manabí en 3 fases que quisiera que nos explique ahora. Primero, usted habla de una recuperación 2023-2024, sí, esto era de la campaña anterior, de despliegue y aceleración 2025-2027 y de evolución desde el 2035 en adelante, sin entrar en todo el desagregado. ¿Cuál es el concepto de cada una de esas etapas? Ya las ajustamos, evidentemente, las estamos ajustando. A ver, yo siempre digo que lo primero que usted tiene que entrar es a resolver los problemas que ya tiene, no inicie nuevos. Y en ese contexto, por ejemplo, yo le decía que en el tema hídrico no vamos a ir con las grandes infraestructuras, vamos a recuperar todos esos sistemas pequeños que hoy están abandonados. Vamos a impulsar un programa fuerte de pozos profundos. Tenemos equipos trabajando en la determinación de los lugares. Vamos a reiniciar un tema ancestral que en Manabí, la famosa albarrada. La gente quiere agua. La gente no quiere grandes represas. Tenemos más de 1.000 metros cúbicos, 10 millones, 1.000 millones de metros cúbicos. Sin embargo, vea usted cuánto regamos. Acuérdese que el plan PIMA de la CRM hablaba de 54.000 hectáreas. Hoy no llegamos ni a 20.000. Me ha hecho acordar de cuando existía el PISMA, ¿cierto, no? Sí, así es. ¿A qué equivalían esas siglas? Era de un proyecto que era anexo, no me acuerdo. El PIMA, sí. PIMA. Sí. Entonces, lo que usted tiene que ir es empezando en una línea de tiempo, vaya resolviendo lo que está botado, lo que está dañado, recupérelo. En la segunda etapa siempre hemos hablado, como lo hicimos en Puerto Viejo, primera etapa se llamó quiebre, es a recuperar las finanzas municipales. Mire, hay 4 componentes cuando se habla de... Oiga, pero usted se dejó quitar el aeropuerto de Puerto Viejo. Yo no me... Y ante usted, Guillermo Lasso prometió por su madre que nunca se iría el aeropuerto de Puerto Viejo. Yo no lo ofrecí. Lo ofreció él, pues usted dijo que lo defendería. Ya, a ver. ¿Salió usted a reclamar cuando lo quisieron hacer después? A ver, escúcheme. Lo estoy oyendo. Escúcheme. Eso fue antes de que yo llegara, fue en diciembre del 2010. Yo llegué mayo del 2014. Cuando era candidato. Hecho consumado. ¿Qué dijimos nosotros? No consumado, se consumó hace 4 o 5 años. Pero ya estaba eso decidido. Pero, ¿y está bien eso que se hizo? Pero por favor, sí está bien. Pues, por está eso bien que vayan a hacer ahí un fabuloso centro comercial y un polo de desarrollo. No solo, don Carlos, mire, el problema de Manabí es el chauvinismo. Seamos claros. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Realmente es el cantonismo. El cantonismo, ¿y por qué se genera un chauvinismo? Mire, ¿qué es lo que yo dije? Puerto Viejo hoy, que no tiene industria, que no tiene sino un sistema comercial, ¿para qué necesita un aeropuerto si lo tienen a 30 minutos? Ya, usted se va a hacer cargo primero de los problemas que hay sin crear nuevos, ha dicho. Correa dejó facilidades pesqueras desastrosas. El San Mateo se asolvó, tiene un problema parecido Cruzita. ¿Cabe recuperar eso o simplemente se lo deja ir? No, señor, son 5, que es lo que hay que gestionar articuladamente con el gobierno nacional. Con el Ministerio de Transporte. Mire, hay un paradigma que tenemos que ya ir superando. ¿Cuál es? Que todo es el papito Estado. Si el papi Estado central hoy tiene un déficit de 5.000 millones de dólares anuales, con una deuda que supera los 90.000 millones o 80.000 millones, usted ya no puede desde gobiernos locales esperar que le llegue. Usted tiene que, por eso, romper ese paradigma. Ya, usted se jactó también de que en Puerto Viejo había logrado por primera vez financiamiento de organismos internacionales. 137 millones, un proyecto de un crédito de 122 para darle agua potable
y alcantarillado a las 7 parroquias rurales iba más de 168 comunidades. ¿Que lo daba quién? El crédito. El crédito lo dio el BIC, lo dio el Banco Europeo de Inversiones y un organismo de crédito de español, Fonprode. ¿Y se sigue gestionando? Está ejecutándose, está por terminar. ¿Qué resultado y evolución ha tenido? Bueno, ya eso es en la nueva administración, que a propósito, yo no tengo empacho. Una de las cosas que yo veo en la nueva administración con quien no tengo el menor contacto es esa continuidad que le dio a los proyectos que se dejaron. Se refiere al alcalde Pincay. Sí, señor, sí, señor. Yo no tengo problema de decirlo. Lo otro, otra vez, algo que me interesa a mí. ¿Se podría hacer algo por el asolvamiento cada vez mayor del estuario del río Chone, que en la zona San Vicente Bahía ya es un problema? Algún rato, mejor ya se puede cruzar ahora en marea baja en ciertas partes de pie de un lado al otro. Sí, lo he visto. Mire, usted tiene un problema de las camaroneras que prácticamente tomaron todo el estuario. Todo el borde, sí. Todo el estuario. Eso ya, para mí, hecho jugado. ¿Cómo sacamos esas camaroneras? Pero sí hay que facilitarle... Pero ellas no causan el asolvamiento del estuario. De repente, todo tiene que ver... Eso fue histórico. Se tiene que ver Es todo lo que el río trae arriba. Sí, señor. Sí, señor. Desde la época de Velasco Ibarra en el 61 se quiso tragar eso con la aggregates. Pero se tenía un año recién. Sí, pero vuelvo y le repito. Si su enfoque no es al desarrollo económico productivo, usted gran parte de los recursos lo pone en lo social. Y no digo que no hay que ponerlo. ¿No sería un buen negocio dragar la bahía entonces? Por supuesto. Y hay una draga. Y si hay necesidad de nuevas dragas. Mire, con el gobierno nacional hay que hablar de grandes obras. Y yo no hablo demagógicamente. Si Manabí tiene que impulsar el turismo, pero no el turismo de ferias, de degustaciones, que yo no creo en esas cosas. Yo digo, por ejemplo, Manta tiene un problema histórico, los 3 ríos que contaminan todo Manta. ¿Por qué el gobierno provincial no tiene que intervenir si tiene un plan de turismo provincial? Bueno, a eso vamos a ir cuando volvamos. Disculpe la interrupción aquí. Tengo que hacer una pausa para salir de este nuevo acceso de todos y proseguir la entrevista con quien se perfila ahora como el único candidato capaz de hacerle peso al correísmo en Manabí para la prefectura. Como Guayas y Pichincha solo le daban un triunfo frágil, Correa aprovechó el olvido histórico de Manabí para cautivarla, más con gestos que con obras. Siendo tan poco, incluso con refinería invisible, caló profundo en muchos manavitas. La prefectura será herramienta para perpetuar eso o convertir la provincia en verdadero polo de desarrollo. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 nos pone en todas sus plataformas, canales y medios, 1 hora antes nos sube, cuelga el programa. ¿Cómo sean los términos que usen ahora? Es decir, a las 21 horas. Y lo están viendo ahí en sus pantallas o aplicaciones. Y grabamos este espacio desde hace más de 4 meses ya. En el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Hablábamos de turismo, que es un gran potencial de Manabí, pero antes, permítanme hablar, aunque no es competencia exacta de la prefectura, pero se debe trabajar para eso también con los gobiernos seccionales, del problema de inseguridad. El Carmen, Manta, Montecristi y Puerto López fueron las localidades donde la violencia dejó un saldo de 18 víctimas en menos de 24 horas.
El hecho más reciente fue el macabro hallazgo de 5 cabezas al norte de la playa de Puerto López. Los cuerpos no estaban en el lugar. Además, se encontraron 2 letreros a manera de panfletos de advertencia entre grupos criminales. La identidad se supo porque familiares llegaron a reconocerlos y a confirmar que habían sido secuestrados en alta mar. No existía una denuncia formal por parte de los familiares, ¿no es cierto? Lo que supimos ahora es, al conversar con los familiares, el hecho de la desaparición, que se había sido como un rumor en días anteriores, pero formalmente a Policía Nacional no fue comunicado esta desaparición. Puerto López es una localidad del sur de Manabí, que a finales de diciembre fue escenario de una masacre donde fue víctima colateral una niña de 2 años. Disputa de territorio entre bandas criminales sería la causa de los principales hechos de violencia en Manabí, mientras que al norte, en El Carmen, un nightclub fue escenario de una balacera donde perdieron la vida 5 hombres, cuyos cuerpos fueron retirados por familiares que no permitieron la pericia forense. Habla usted de turismo y este es uno de los grandes elementos que frenan su despegue. Justo Puerto López este fin de semana casi no tuvo visitantes. A veces parecía que había más elementos de las Fuerzas Armadas patrullando la playa que turistas. Le fue muy bien a Manta y a Crucita. En fin, Manabí es un territorio casi por completo sitiado, si no copado por el narcotráfico. ¿Cómo se puede fomentar desarrollo en una provincia así? A ver, primero entendamos que estos temas son multidimensionales y cada gobierno tiene sus competencias y su responsabilidad. ¿Usted también cree que se origina en la pobreza? Total, pues. En parte. En parte. Ahora es buen negocio y hay gente que no es pobre y están ahí, estamos de acuerdo. Pero usted tiene la base de todas las personas, más que todos sicarios, los que generan mayor violencia, son gente muy pobre. Vaya, vea la pobreza extrema en el sector rural. Don Carlos, yo recorro Manabí y hay sectores que usted ve casas abandonadas. Sin duda. Porque el problema es que si no tiene agua, usted siembra una vez. Una cosa igual pasa en la frontera norte del oriente y en el sur colombiano, donde alguna vez fui a entrevistar a Raúl Reyes, cuando yo iba en la canoa que me llevaba un miembro de las FARC, quien hacía de transportista en esa zona con los campesinos y los subía y los bajaba de la canoa llevando sus sacos de productos, eran ellos y no el Estado. Entonces, una acción de usted sería crear oportunidades. Sí, señor. Por ¿En eso, sector rural principalmente? Sector rural es yo diría todo es competencia, pero más orientado al sector rural porque allá están los mayores problemas. ¿Tiene usted enemigos en Manabí? No, no tengo. ¿No ha tenido ningún atentado? No, ninguno, ni siquiera una llamada porque... ¿Amenazas tampoco? Tan peor. Mire, don Carlos, yo no me he metido con nadie. Yo soy, dicen, jodido, pero jodido con los vagos y jodido con los corruptos. Y yo no me meto en problemas que no son míos. En este contexto, nosotros sí vamos a preparar un plan que permita el mejoramiento de lo que yo llamo la libertad económica de la gente. Por eso el campesino tiene que ir a ese seguro social campesino donde lo humillan. Por eso tiene que recurrir a las escuelas del sector rural, donde créeme que las deficiencias son altas. Yo en algún momento fui profesor universitario y sí podía establecer las diferencias entre un alumno urbano y un alumno rural. Usted entonces no solo piensa ser prefecto, piensa hacer milagros. No, ¿por qué? Porque todo lo que ha mencionado es demasiado vasto para cubrir con lo poco que tiene la prefectura. Vamos por partes. Dije hídrico. No le dije grandes represas de 500, 200, 300 millones. Yo le dije, póngame a funcionar las que ya tiene. Ahí usted va a estar beneficiando a unas 5.000, 6.000 familias. Ya eso es mejorar. Ya, otra cosa. Habló también del potencial turístico y veamos la otra cara de la medalla de este fin de semana en Manabí, en donde las cosas en cambio salieron muy bien. El balneario de Crucita vivió una de sus jornadas más multitudinarias durante el feriado de Carnaval 2026, al congregar más de 60.000 personas en un concierto internacional y músicos locales. Entre los asistentes se evidenció la presencia de turistas provenientes de distintos cantones de Manabí y otras provincias del país. El impacto del feriado fue notorio en la dinamización de la economía local. A pesar de la lluvia registrada durante el segundo día de Carnaval, la afluencia de visitantes se mantuvo constante.
La seguridad estuvo garantizada mediante un despliegue coordinado de policías, paramédicos y salvavidas, quienes brindaron acompañamiento permanente durante las actividades masivas. Con estos resultados, Puerto Viejo se consolida como uno de los cantones con mayor concurrencia durante el feriado de Carnaval 2026, fortaleciendo su posicionamiento como destino turístico y cultural en la provincia de Manabí. Ya se imaginará a qué me lleva a preguntarle si usted es partidario de la reforma al COTAD que limita el gasto de los GATS para este tipo de eventos y más aún el hecho de que los conviertan en parte de inversión a cuenta de que fomentan en este caso turismo, distensión social, etcétera. A ver, yo soy municipalista, pero estoy de acuerdo. Los alcaldes y alcaldesas, y a muchos les he dicho, no pueden seguir trabajando de manera irresponsable. Mire, y no es por alarde, Puerto Viejo. ¿Cuál fue su composición de explico. Gasto social versus inversión versus gasto corriente? Mire, 87.5% dependíamos del gobierno nacional, lo dejamos en 47%. 70% de gasto corriente lo dejamos en 21%, porque nos dedicamos a lo que no les gusta a los alcaldes populacheros, a cobrar impuestos, a cobrar tasas y contribuciones. De 8 millones que recaudamos de ingresos propios, lo dejamos en 22. De 12 millones que contaban los 6 procesos que son más complejos, lo dejamos en 6. Por eso logramos a la banca internacional llegar primero a nosotros con ese crédito de 122 de un proyecto de 137 y ahora la actual administración que concluyó otro proyecto de 50 millones. Puerto Viejo tuvo 2 extraordinarios parques que no tienen otras ciudades del país, pero sin embargo no pudo concluir toda la reconstrucción afectada en la zona por el terremoto. ¿Cómo explica usted esa contradicción, esa dicotomía? No, señor. 20 hectáreas se regeneraron. Del centro. Del centro. ¿Y el resto? De 64, pero es que eso cuesta una millonada. ¿Y qué quería? Que yo no pusiera la plata al sector rural, que era un compromiso mío del segundo periodo. ¿Cuánto más se hubiera hecho si usted no hacía los parques, pero esos fondos los destinaba a lo que faltaba del 40% de reconstruir? A ver, nosotros estamos hablando de que iniciamos la administración, administramos 30 calles por año. Con ese aumento del ingreso propio y el aumento de la capacidad de endeudamiento, llegamos a 130 calles al año. El déficit era evidentemente de 1.800 calles, pero tampoco a la noche a la mañana no la vamos a bajar. Nos quedan temas pendientes. Por eso la línea de tiempo, don Carlos. Será cuando volvamos con una conclusión muy breve suya y otra de mi parte, esta que espero no sea la última comparecencia, dado el camino que ha tomado, el alboroto que iba a armar y las propuestas que ha hecho. El ingeniero Agustín Casanova, exalcalde de Puerto Viejo, precandidato a la prefectura de Manabí. Como Guayas y Pichincha solo le daban un triunfo frágil, Correa aprovechó el olvido histórico de Manabí para cautivarla, más con gestos que con obras. Siendo tan poco, incluso con refinería invisible, caló profundo en muchos manavitas. La prefectura será herramienta para perpetuar eso o convertir la provincia en verdadero polo de desarrollo. Febrero es el mes de la cercanía, de los que están, incluso cuando están lejos. Mandar un giro es más que un regalo, es una forma de decir, estoy contigo. Pa, te envié el dinero a tu cuenta, confirma que ya lo recibiste. Hola, mijo, ¿cómo estás? Sí, vi la notificación del giro. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Chévere, ahora te voy a mostrar mi nueva oficina. Porque hay lazos que no entienden de distancias. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. Vera a su manera.
crítico e independiente. Para concluir, usted ha evaluado su obra, ha esbozado su visión de futuro, pero no me ha dicho cuál es su balance de la alcaldía del prefecto Orlando, que resultó reelegido. Perfecto, claro. Mire, yo creo que hay un error. Insisto, es de enfoque. Esta administración enfoca mucho a lo social. Y yo digo, no es que tampoco hay que dejarla. ¿Entendido como que lo social? Las brigadas, que la silla de ruedas. Y yo pregunto, ¿cuánto hemos aumentado de hectáreas regables? Es que mi propuesta es, si a usted hace plata, ya no requiere del Estado, pues. Porque ya va a comprarse usted sus propios lentes. ¿Por qué le pone tanto énfasis a las hectáreas regables? ¿A cuáles se refiere? A todo lo que está el proyecto de regalo. Solo lo de Pima, 54.000 hectáreas que no se llegan. Oiga, nosotros vimos... ¿Y que debería llegar la prefectura? Pero por supuesto es que la tiene que liderar la prefectura. No esperen, insisto, no esperen al gobierno central, porque el gobierno central tiene déficit. Eso no da votos. Puede que no dé votos, pero tengo que ser sincero, pues. Yo no voy a llegar... Las brigadas sociales sí, las sillas de ruedas sí, el alivio social a corto plazo sí, aunque no sea siembra social a largo plazo. Pero mi mensaje, ¿van a seguir con la mano extendida? ¿O van, como hemos sido siempre los manavitas, gente luchadora, resiliente, a empezar a trabajar si nos dan oportunidad de agua para sembrar 3 veces al año? ¿Entenderá eso, Manaví? No sé si lo entienda, pero ese es mi mensaje y no lo voy a cambiar, don Carlos. Lo que se entiende a corto plazo es, por parte de los socialistas, mantengamos los pobres, pero dependientes, ya, pobres pero silentes, callados quiero decir, no sin lentes, dije. Pobres pero complacidos, no superados, y así los tendremos cautivos siempre. ¿Usted rompería esa cuerda? Totalmente, por eso voy, porque yo creo en la producción, yo sigo creyendo en los agronegocios, yo sigo creyendo en la libertad económica de la gente. ¿Y usted cree que Manaví lo entiende? ¿Su discurso no es mucho para élite, para clase media? Bueno, pero yo creo que todo el mundo sí entiende que no puede seguir extendiendo la mano. Yo creo que todo el mundo entiende que si le pongo más a canales de riego y más hectáreas para que siembre, él va a vivir mejor, porque ya no va a estar esperando o tener una economía de subsistencia. Mire, el manavita sigue teniendo sus chanchitos, sus gallinas. ¿Por qué? Porque con eso complementa su economía paupérrima. Que sigue siendo autoconsumo en muchos casos. Una cosa final. Si usted tuviera que escoger, porque no hay más opción, una alianza con ADN o una alianza con RC, ¿con cuál se queda? Mire, primero nuestras alianzas ahorita son con gremios, con sí, ya me lo dijo, pero si llegado el momento tuviera que escoger lo uno o lo otro, o diría no, entonces no voy a ser candidato con ninguno. La Revolución Ciudadana no me va a buscar a mí, porque tengo una visión que es hacia lo económico productivo. Seguramente no me van a buscar a mí. Y cualquiera que venga, lo que he señalado y con humildad, es que acuerdos, sí, imposiciones, no de nadie. Gracias, ingeniero Agustín Casanova, por su comparecencia a Los Años en un programa que era necesario explorar para conocer la visión de quien aparece hoy como la única opción sólida para competir con el correísmo. Para ganarle, ya veremos. Depende de lo que él haga y los otros actores también dejen de hacer respecto a la propuesta de un manavita que tuvo enorme éxito sin dejar de tener críticas como alcalde de Puerto Viejo. Y puede perfilarse con grandes posibilidades para iniciar en la provincia una línea de desarrollo que siempre se ha dejado a un lado por preferir lo cortoplacista y populista. Ojalá Manaví entienda, tras tanta traición y engaño, que el pan para hoy ha sido hambre para mañana. Pero eso más que de ellos dependerá de quienes les hablen frontalmente sobre sus ideas y su futuro. El país lo ha entendido, Manaví no. La provincia sigue siendo un bastión correísta y también hay razones. El correísmo apeló sobre todo al corazón del manavita, que es profundamente grato,
a los gestos, al halago, al reconocimiento, a la presencia, al servicio constante, aunque la transformación se haya postergado para siempre. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahí está Pharmacies. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas.